Decíamos que otra de las razones que suscitan la intervención del Estado son las fallas en la competencia. Por ejemplo, cuando surgen los llamados monopolios naturales, oligopolios o monopsonios, en estos casos se forman precios y cantidades que están lejos del equilibrio socialmente óptimo. Por ejemplo, en el monopolio, una de las ventajas o una de las acciones que le da poder a la empresa que tiene un monopolio es recortar la producción para de esta manera aumentar precios y que la relación precio por cantidad sea maximizada respecto a una situación de competencia perfecta donde se ven obligados a tomar precios respecto al resto de las industrias. También por la existencia de información asimétrica, un poco ya lo mencionamos, la situación de selección adversa que se da antes de realizar una transacción, como puede ser, en este caso se ofrecen cantidades o calidades menores al óptimo, como en los tipos de seguro, por ejemplo, puede que existan 100 productores agropecuarios donde 80 de esos productores requieran un riesgo o tengan un riesgo bajo, por lo tanto el paquete que arman las aseguradoras es para ese universo de productores y los 20 productores que están en una zona de riesgo alto no consiguen que les ofrezcan el paquete que ellos necesitan porque todas las aseguradoras apuntan a el universo más grande de productores que son esos 80 de riesgo bajo. ¿Sí? Por lo tanto, ahí están obteniendo eh, una cantidad menor al óptimo que sería socialmente deseable. Luego tenemos el riesgo moral, que esto es luego de llevar a cabo la transacción, si seguimos en ejemplos de seguro, alguien que toma una cobertura de seguro contra granizo puede tener una conducta irresponsable debido a que tiene el seguro, es decir, ve que viene una tormenta y en vez de guardar el auto lo deja afuera sin resguardo, total, si le pasa algo está asegurado. Entonces, en estos casos se da el riesgo moral. Entonces, en este punto lo que se busca con la intervención del Estado es proveer bienes y servicios en el caso de que haya monopolios, por ejemplo, o también volver más transparente el mercado, como en los casos de información asimétrica, brindando información o también a través de distintas regulaciones o normativas que ayuden a proteger a los usuarios y hacer más transparente las transacciones. Bueno, hasta ahí vimos toda la función asignativa, que decíamos que era uno de los objetivos de la política de la intervención por parte del Estado. Otra de las funciones es la distribución del ingreso y la riqueza. Acá lo que se busca es modificar la distribución de recursos que resulta del sistema de precios, de la libre asignación que resulta de la oferta y la demanda, y esto se hace a través de los mecanismos de impuestos y gastos. Decíamos, la cantidad de ingresos que recibe un ciudadano depende de la cantidad de factores que esa persona posea. Cuando nos referimos a los factores de producción, puede ser la tenencia de tierras, patrimonio existente, o también lo que gana de su renta como trabajador o cuentapropista, empresario, ¿sí? Los distintos recursos que puede tener una persona. ¿De qué va a depender la cantidad de factores? Del derecho sucesorio impositivo, es decir, si en ese país hay impuestos a la herencia y de qué magnitud son. Por ejemplo, en nuestro país existía un impuesto a la herencia que fue derogado por Martínez de Oz. Por lo tanto, se transmite de generación en generación el patrimonio, por lo tanto puede que haya más ventaja de una persona que nace en una familia que tiene un gran patrimonio respecto a alguien que inicia en una situación en una familia que tiene un escaso patrimonio. Luego las habilidades personales, ¿sí? Lo que se llama el talento. Hay personas que son muy habilidosas o también que justo el talento que tienen va de acuerdo con una actividad que
es muy demandada en esa época, lo que está sucediendo hoy en día con el tema de ingenieros en sistemas, programadores. Hay una demanda específica de ese tipo de perfiles que no puede ser cubierta. La educación que ha recibido esa persona y también las políticas educativas que tenga la nación, el estado donde esa persona ha nacido, educación pública, privada y nivel educativo. Y también las oportunidades del entorno social y familiar, y este punto es muy importante. Generalmente las personas o los partidos políticos que defienden esta cuestión de que lo que uno gana no debería ser, digamos, critican mucho el accionar del Estado respecto a la política impositiva de grandes ganancias o riquezas, diciendo que eso es resultado de la habilidad de la persona. Sin embargo, también hay una gran cantidad de estudios que muestran que el entorno familiar, el entorno social, genera a la vez muchas oportunidades o lo contrario, ¿sí? Pone muchas barreras a lo que una persona puede lograr. Por ejemplo, no es lo mismo ir a una universidad privada donde todos o gran parte de los que asisten son hijos de empresarios, por lo tanto ya de por sí tenés más posibilidad de relacionarte con personas que están en el mundo de los negocios que haber nacido en un entorno donde eh, la familia está luchando por su subsistencia, los padres no estudiaron, por lo tanto es una trayectoria más que presenta más dificultades respecto a la otra situación. Lo que se considera injusto son estas grandes desigualdades entre individuos y por eso da lugar a por lo menos desde el punto de vista normativo, a la justificación de la intervención del Estado para subsanar estas desigualdades. Otras justificaciones que suelen esgrimirse es que la redistribución del ingreso genera una externalidad positiva porque ayuda a reducir la pobreza. Ustedes saben que en un entorno donde hay más pobreza hay también mayor delincuencia o puede haber mayor delincuencia, por lo tanto hay un entorno de mayor violencia, entonces ayudando a reducir esa brecha o mejorar la situación de los que menos tienen, ayuda a vivir en una sociedad más segura y más armoniosa, por lo tanto también va a haber un mejor entorno de negocios. También se puede considerar que la redistribución del ingreso es un bien público puro, donde los ciudadanos que ya tendrían satisfechos sus consumos esenciales deberían de sentirse felices para poder ayudar a otras personas a que logren cumplir con ese umbral mínimo de subsistencia. Es un concepto que se liga al concepto de utilidad marginal. Y luego también se dice que la redistribución del ingreso es un bien preferente porque de esta manera se busca corregir grandes distancias en las preferencias de los individuos. Cuando vos tenés una sociedad con grandes brechas en los ingresos, tenés polos muy diferentes de pensamiento y de necesidades, por lo tanto, los distintos grupos sociales pujan por objetivos diferentes y eso hace más difícil ejecutar política pública que eh, satisfaga o vaya en consonancia con lo que necesita cada uno de esos grupos poblacionales o ese país para crecer. Un poco en nuestro país se ve esta cuestión de que vamos cambiando de modelos económicos de acuerdo a el perfil de los gobernantes y de los representados por parte de estos gobernantes, porque es como que cada partido busca cambiar del modelo económico, entonces no logramos consolidar en el tiempo un modelo de país. Por lo tanto, una de las preguntas o de decir cómo vamos a efectuar una política redistributiva es a través de criterios de justicia distributiva, como puede ser la meritocracia, esta posición de que a cada uno le toca de acuerdo a
lo que aporta al sistema económico, es decir, esto de cada uno según sus habilidades y también según su voluntad de trabajar más o menos horas. Luego tenemos el utilitarismo, que se relaciona con el concepto de utilidad. Dice que las personas que tienen menores ingresos, cada unidad monetaria que reciben, cada peso que reciben, les da una gran satisfacción porque les ayuda a satisfacer las necesidades básicas. Mientras que la gente que tiene mucho dinero, cada peso extra que ganan no les reporta ya prácticamente la misma felicidad o la misma utilidad que en un principio, porque ya tienen todo su espectro de necesidades cubierto. Entonces dice, si vos le sacás a la gente que más recursos tiene, le sacás menos utilidad respecto a la gente que lo recibe, porque a esa gente le da una gran utilidad ese dinero que recibe. Entonces, lo que se busca es llegar a un punto donde se maximice la utilidad de toda la sociedad. Luego está el igualitarismo, una teoría de John Rawls, que lo que propone es compensar las desigualdades inmerecidas. Dice que las desigualdades, la persona que se ha beneficiado del modelo económico de justo ese momento en el tiempo debería compensar a los que han resultado perjudicados. Por lo tanto, propone que, por ejemplo, en el gráfico que ustedes ven en pantalla, la curva muestra la frontera de posibilidades de producción con distintos tipos de distribución del ingreso entre el individuo 1 y el individuo 2. Todos los puntos sobre la curva son óptimos desde el punto de vista de Pareto y desde el punto de vista de la eficiencia económica. En esa economía se está al límite de su poder de producción. Sin embargo, no es lo mismo una distribución que esté en el punto A, donde los ingresos están concentrados en el individuo 1, que el punto P, que están concentrados en el individuo 2. Lo que dice John Rawls es que debería buscarse un punto sobre la línea de 45 grados. Entonces dice que un punto F sería preferible al punto A o al punto P. Y obviamente que un punto E también sería preferible al punto A o al punto P, porque no solamente es más igualitario, sino que también es más eficiente en términos de economía. Y también está el criterio de Marx, que es de acuerdo a las necesidades objetivas. Esto no es como el utilitarismo, es decir, una unidad que no existe, cuánta utilidad le reporta a cada persona, sino más ligado a la cuestión de las necesidades básicas de los seres humanos. También en la bibliografía o en distintos estudios se habla que las políticas redistributivas tienen su límite, es decir, vos llegás hasta cierto punto redistribuyendo y a partir de ese punto empezás a generar incentivos negativos a la producción, por lo tanto el nivel de producción cae. Esto de, muchos hablan de repartir la torta y otros hablan de agrandar la torta para luego repartir. Bueno, pasaría un poco por ahí la idea. Por lo tanto, puede que si vos redistribuís mucho, bajás mucho la tasa de ganancia de las actividades, se llega a un punto donde las personas dejen de estar dispuestas a invertir o a trabajar, por lo tanto se va a empezar a producir menos. Además está la cuestión de la eficiencia del gasto público y de la recaudación. Para poder recaudar y luego armar programas de política de gasto público, se necesitan ciertas estructuras, por lo tanto eso tiene un costo. Entonces, si se recaudan 100.000 pesos, a la hora del gasto llegan 80.000. Por lo tanto, hay cierta fuga en el proceso, entonces no termina siendo del todo eficiente. Entonces ya de por sí hay un costo en la política redistributiva. Y también algo que se critica mucho es el uso de estas medidas como una herramienta de política clientelista para tener cautivos a los votantes.